Hola a todas y bienvenidas una vez más a mi canal, su canal Salvas por su Gracia. Hoy las quiero invitar a que busquen su Biblia, una libreta y tomen notas, porque la clase de hoy va a estar muy buena. Como ya les dije, la clase de hoy se va a tratar de cómo crecer en la gracia. Y yo sé que muchos se preguntarán, ¿cómo podemos crecer en la gracia? Y es algo sumamente importante y vital en la vida de toda cristiana. Pero antes de comenzar, le quiero dar las gracias a cada una de ustedes por no irse, por quedarse en mi canal, a las que se han sumado. Bienvenidas al canal. Espero que puedan ser alimentadas espiritualmente, puedan crecer y podamos conocer más a nuestro dulce Salvador. Ese Dios que lo dio todo por nosotras. También les quiero dar las gracias a todas las que han seguido orando por mí, por mi salud. Ya estoy muchísimo mejor, ya he podido ir a la iglesia y eso me tiene muy alegre. Estuve unos días de reposo, pero ya estoy recuperada. Tuve cita con mi doctor y bueno, todo lo que él me dijo fue muy bueno, fue muy positivo y estoy muy agradecida con el Señor porque me ha dado la oportunidad de estar sana, de darme más vida, más salud y gracias una vez más a todas. Mil gracias por sus oraciones. Fueron necesarias y fueron muy apreciadas. Gracias, mis queridas hermanas. Y como ya les dije, gracias a las que se han sumado recientemente, espero que puedan disfrutar las enseñanzas, que puedan crecer en la gracia de Dios. Entonces, hoy voy a dar una clase que una hermana me pidió. Lo voy a tratar de explicar lo mejor posible para que pueda ser entendido. Entonces, oren por mí, por favor, mientras yo estoy dando la clase para que el Señor me use, ¿verdad? Y ustedes puedan ser alimentadas espiritualmente, que es la meta de este canal. Te quiero invitar a que si no estás suscrita, lo hagas y me ayudes a mí con tu like. Eso me anima mucho y me ayuda, ¿verdad? Y también te quiero invitar a que actives la campanita para que cuando yo suba los videos te llegue la notificación. También estoy en Facebook como Salvas por su Gracia y en Instagram Salvas_por su Gracia. Subo devocionales que nos ayudan también a recordar las bondades de Dios, cómo superar también, cómo confiar en Él en tiempos de prueba, porque ninguna está exenta de verdad de pasar por pruebas. Entonces sería una bendición también que pases por mi página, pases por mi Instagram y te des una vuelta por allá, le des like y en Instagram también me sigas. Gracias por todo tu apoyo, es de mucha bendición, todas ustedes. Ahora sí, vamos a lo más importante, la palabra del Señor. Como ya les dije, voy a hablar sobre cómo crecer en la gracia de Dios. Primeramente vamos a nuestras Biblias, ¿verdad? Y nos vamos a basar en el versículo de 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Voy a leer el versículo y después de allí voy a hacer una pequeña oración para que el Señor bendiga este tiempo, para que nos dé el entendimiento a todas, ¿verdad? Tengo un cachito por aquí, pero bueno. Ok, vamos a seguir. 2 de Pedro 3:18. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí Pedro lo está haciendo en forma de mandato. Antes bien, creced. Él no está diciendo si puedes, si quieres, te está mandando. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, esto es un mandato que el Señor nos dejó en su palabra a través de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces voy a hacer una pequeña oración para que el Señor bendiga este tiempo. Y si no has ido por tu Biblia y por tu libreta de apuntes, yo te invito a que vayas rapidito y lo tengas, porque de verdad va a ser de mucha bendición la enseñanza el día de hoy. Oremos. Señor Dios y Padre bueno, gracias Señor por este tiempo, bendice a cada una de mis hermanas, Señor, guárdalas, protégelas y ayúdanos Señor a entender este tema, a saber la importancia, cómo llevarlo a la práctica en la vida diaria y sobre todo a crecer en la gracia que tú has demandado Señor, aquí en tu palabra. Tú nos mandas que nosotros crezcamos en gracia. Ayúdanos, danos la sabiduría y la disposición de escuchar esta enseñanza y de crecer. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre precioso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar. Entonces ya le leí el versículo 2 de Pedro 3:18, ¿verdad?
¿Qué es la gracia? Como ya todas sabemos, o las que no sepan también, los voy a decir. La gracia es un regalo no merecido. Nosotras somos salvas por la gracia de Dios, no porque nosotras lo merezcamos o hayamos hecho algo o una obra que nos dé el acceso al cielo. No, no hay justo ni un uno, dice la palabra del Señor. No hay quien haga el bien y nunca peque. Somos pecadoras, todas somos pecadoras y no podemos hacer nada por nuestros propios medios o fuerzas para poder llegar hasta el cielo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo, ¿verdad? Su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz de manera tal que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Entonces, Efesios 2, 8, 9, en su palabra dice, porque por gracia sois salvos. Nosotros somos salvos por gracia. No hay nada que podamos hacer. La gracia es un regalo de Dios, es un regalo no merecido. Nadie merece ser salvo. Nosotros somos pecadores y merecemos el infierno. Pero Dios nos ama tanto que Él dio a su Hijo para que fuésemos salvos. Entonces esa es la gracia. No merecemos ese regalo. La gracia es un regalo un regalo no merecido. Entonces, también podemos decir que es algo inentendible para nuestra capacidad humana. O sea, nadie daría a su Hijo, ¿verdad? Para que muera por otro y menos siendo pecador y malo. Entonces eso fue lo que hizo Dios con nosotras. Dios mandó a su Hijo, murió por nosotras porque nos ama. La Biblia, en el corazón de la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que hizo Dios por ti y por mí. Hasta llegamos bien, ¿verdad? Okay. Entonces, el apóstol Pedro en este versículo nos manda a crecer en la gracia. Él no nos lo está pidiendo de manera, si quieres, si puedes, no. Te está mandando. Tienes que crecer en la gracia. Y sé que te estarás preguntando, pero ¿cómo crezco en la gracia? ¿Verdad? El mismo versículo te da la respuesta. Y sí, te lo voy a leer. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento de aquel que murió por nosotras. Crecemos en gracia cuando conocemos más a Jesús de una forma personal. Cuando me meto en las Sagradas Escrituras, aquí. Así es como yo crezco en gracia, conociendo al autor de este libro, conociendo a quien murió por mí en la cruz del Calvario. Yo puedo crecer en gracia y lo voy a explicar, ¿no? Ese es el primer punto. ¿Cómo crezco en la gracia? Conociendo a aquel que entregó su vida por mí. Cuando yo sé lo que dice la Biblia acerca de Él, cómo lo describe, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él desea de nosotros, ¿verdad? Cuando pongo los mandatos, esto es fundamental. Mira, hermana, si no te va a quedar nada de la lección, que te quede esto, por favor. Cuando yo pongo por encima lo que dice aquí, a mis gustos y deseos. A mí me puede gustar la música mala, pero si hay predicaciones y enseñanzas que a mí me dicen que Dios aborrece eso, yo tengo que poner por encima la palabra de Dios que mis gustos. Si a mí en lo personal me gusta un pantalón y yo sé que la Biblia dice que eso es abominación a Jehová, yo tengo que poner por encima la Biblia a mis gustos. Si me gusta celebrar el Halloween, yo tengo que poner por encima la palabra de Dios a mis gustos. Y eso yo lo di en una clase anterior, ¿verdad? Porque un cristiano no debería celebrar Halloween. Lo voy a decir de esta manera y de verdad que el Señor nos redarguye a todas. Es inconcebible que un cristiano de años siga manteniendo el mismo vocabulario que tenía antes de conocer a Cristo. Un vocabulario soez, un vocabulario inadecuado, con groserías. Eso es inconcebible, porque se supone que en Cristo nueva criatura somos. Con música mundana, las mujeres que conocen de su palabra y tienen años conociendo a ese Dios maravilloso, no pueden dejar su vestimenta, mala, su vestimenta que no agrada ni le trae honra al Señor. Es inconcebible, es algo que no debería ser, porque se supone que aquí tu creador te dejó un manual de cómo tú deberías funcionar. Esas son cosas
que para tú poder crecer en la gracia, tú tienes que menguar mis gustos, mis deseos y que crezca la palabra de Dios en mi vida. Cuando yo pongo por encima de mis gustos y deseos la palabra de Dios, yo voy a crecer en la gracia de Dios. De lo contrario, no voy a poder. Y eso es algo sumamente difícil, yo sé, porque somos de carne. Pero tampoco es imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando un niño está en desarrollo, es normal que crezca. Eso es una indicación de que todo está bien, de que el niño está sano. Pero cuando no, ¿qué pasa? Sus padres se preocupan y lo llevan con un médico para que le hagan estudios y detectar si hay alguna enfermedad. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Si nosotros no crecemos espiritualmente y seguimos siendo las mismas personas de cuando Cristo nos salvó, tenemos que chequearnos, ir a la Biblia, ir en oración para que nos evalúe ese doctor que nosotros tenemos, que es Dios. Porque puede que muchas tengamos enfermedades espirituales, como apatía, o que padezcamos de la enfermedad que es desinterés por conocer a Dios, su palabra y crecer en su gracia. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de enfermedades. La enfermedad del mundano, que nos gusta el mundo, que me dejo llevar por la carne, la enfermedad de la apatía o la enfermedad del desinterés. Nos tiene que doler cuando nos vamos a la iglesia. Nos tenemos que sentir mal cuando no leemos la Biblia. Tenemos que andar mal cuando no oramos. Algo tiene que estar aquí quemándonos y ese algo es el Espíritu Santo. Cuando Dios nos salvó, y yo sé que puede ser un ejemplo que a muchas no les guste, cuando Dios nos salvó, pasamos de ser unos gusanitos a unas lindas mariposas. Y sí, sin Cristo somos eso. Pero cuando Él nos salvó, Él nos dio unas alitas preciosas, ¿verdad? Y esas alitas las puedo comparar con el Espíritu Santo. Hay algo que me puede hacer volar. Volar en el sentido de crecer espiritualmente, conocer a Cristo, conocerlo a Él y cambiar mi vida. Cuando Él nos salvó, lo hizo por gracia. No tuvimos que hacer nada para obtener esa salvación, como ya lo dije comenzando. Dios me salvó por gracia, sin tener que yo que hacer nada. Ahora mi trabajo es crecer en esa gracia con la que yo fui salva. Cuando yo crezco en gracia, estoy alimentando el Espíritu Santo. Yo vengo a obtener el Espíritu Santo a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios, el Espíritu Santo es un producto de la gracia de Dios. ¿Por qué? Soy salva por gracia, ¿verdad? El Señor por su misericordia, su amor y su bondad infinita me salvó de la condenación del infierno donde yo iba. Una vez que yo he aceptado a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, ¿qué pasa con el creyente? El Espíritu Santo de Dios viene a morar en mí. ¿Cómo yo alimento el Espíritu Santo? Y muchos lo sabemos, leyendo la Biblia, caminando con Dios, orando. Así es como se alimenta el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo puedo alimentar? Menguando yo, abandonando mis deseos, mis caprichos, así soy yo, y así me quedo. Cuando yo dejo que Dios moldee mi vida, cuando yo me apego a lo que dice aquí, cuando yo me apego a lo que el Señor quiere para mi vida, a su voluntad, no a la mía. Y esa es una de las cosas con las que más lucha un cristiano, pienso yo, con nuestra propia voluntad, ¿verdad? En vez de la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Cuando crezco en la gracia, a Dios le trae honra. Le trae honra y gloria. ¿Por qué? Porque mi vida puede ser transformada. Y aquí lo dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si somos iracundas, vamos a saber lo que dice la Biblia acerca de la ira. Si tienes problemas con el chisme, con la murmuración, con la envidia, con los celos, con las contiendas, con la división, con la falta de sumisión a tu esposo, a tus líderes, etc. Tú sabes tu pecado. La Biblia es un manual que te va a redarguir acerca de eso, porque la Biblia abarca todos estos temas. Y te va a enseñar cómo vivir la vida cristiana correctamente, que sea agradable delante del Señor. Y es cuando tu vida comienza a ser transformada, cuando tú dejas que Dios trabaje en ti, que Dios obre de una manera especial.
¿Por qué? Porque se comienza a ver la gracia de Dios en tu vida cuando tú haces cambios verdaderos y genuinos. No es que voy a la iglesia y soy una cosa y cuando llego a mi casa soy otra y en mi trabajo soy otra y en la calle soy otra. No, cuando yo soy la misma persona en casa, en mi iglesia, en mi trabajo, en la tienda, soy la misma persona, pero una persona que agrada a Dios, que se puede ver que esta persona es cristiana, ¿verdad? ¿Por qué necesito crecer en la gracia de Dios? Eso es una muy buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué necesito crecer en la gracia de Dios? Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué necesito crecer en la gracia de Dios? Número uno, porque le trae honra y gloria a Dios. Cuando yo crezco en su gracia, a Él le trae honra y gloria. ¿Por qué? Porque la gente comienza a ver un cambio genuino en mí. Y somos un testimonio vivo del Dios verdadero a quien servimos. La gente comienza a ver una transformación genuina y verdadera en nuestras vidas. La gente cercana a tu familia. Perdón, si tú eras una persona iracunda, con malas palabras, cuando Dios va transformando esas cosas en tu vida, comienza a haber un cambio genuino y la gente comienza a notarlo. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque esa gente también puede llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que queremos, ¿verdad? Que toda nuestra familia sea salva. Y también es importante resaltar que cuando hay burladores, mucha gente se va a burlar de nosotras. ¿Por qué? Por la forma en que vestimos, por la forma en que vivimos la vida, por la forma en que nos conducimos, porque no vamos a sitios, porque sencillamente tenemos una vida muy diferente a la que el mundo llama diversión y todo eso, y la gente siempre va a tender a quererse burlar. Por ejemplo, de mí se han querido burlar mucho en mi trabajo, más que todo por mi vestimenta, porque siempre estoy en falda, porque no hago esto, porque no digo aquello, porque no participo de muchas conversaciones. Entonces, ay, la hermanita, y cosas así, siempre se han querido, pero no le hago caso. Entonces, ¿cómo le trae eso honra y gloria a Dios cuando nosotras sabemos reaccionar a esos ataques de burla, cuando nos atacan también en la calle, quizás una persona iracunda? ¿Cómo nosotras reaccionamos? Eso también deja mucho que desear en un cristiano, su forma de reaccionar. Si tú reaccionas de una manera correcta, eso le trae honra y gloria a Dios, ¿verdad? Número 2, si sufro de celos en mi matrimonio, de ira, de contienda, si tengo muchos pecados arraigados en mi vida, Dios va a ir transformando esas partes de mi vida que necesitan ser mejoradas. Y eso le trae honra y gloria a Él, a los matrimonios que han sido transformados por su gracia, matrimonios que han estado al borde del divorcio. ¿Por qué? Porque habían áreas en nuestra vida que hacía falta a Dios, que Dios obrara en ellas. Y cuando lo hace, un matrimonio puede ser transformado. Y la gente que ve eso cree en el Dios vivo al que nosotras servimos. También porque vienen pruebas y dificultades. Y también enfermedades. Nosotros tenemos que saber lo que dice la Biblia, conocer de la Biblia. Hermana, si yo te pregunto a ti que me digas un versículo bíblico que hable acerca de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿tú sabrías ubicarte en qué versículo está? Si te pido que me des un versículo bíblico acerca de cuando hay pruebas, de cuando hay dificultad, acerca de cuando hay alegría, de cuando hay gozo, de cuando hay tristeza, tribulación, ¿lo sabes? Y es triste que mucha gente no lo sepa. Tenemos que conocer de Dios, tenemos que conocer al autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para poder crecer en su gracia. Tenemos que saber ubicarnos en ese manual que nos ha dejado, que es la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia, ¿verdad? Si llega una enfermedad, ¿cómo tú reaccionas? Si llega una escasez, nadie está exento de esas cosas, de las dificultades familiares, a nivel iglesia. Cuando llega alguna escasez, alguna enfermedad, algún desempleo, ¿cómo manejamos esas cosas? ¿Cómo yo voy a la Biblia y le digo, Señor, fortaléceme? Y leo un versículo y sé que ahí está lo que yo necesito. Me sé ubicar, sé llegar hasta ahí. O tengo que estar ahí en Google, versículos bíblicos acerca de el desánimo. Entonces deberíamos conocer lo que dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Número 4, porque hay un mundo perdido que necesita conocer de la gracia de Dios.
¿Y qué más que nosotras podemos dar a conocer de esa gracia? Con nuestro testimonio, con nuestra conducta. Hermana, mire, nuestra conducta es la más que las palabras que nosotras digamos. Si yo voy al trabajo diciendo que soy cristiana, pero a los 3 minutos me escuchan maldiciendo, la gente va a decir que realmente yo soy cristiana, que conocen, que yo conozco de Cristo. La gente lo va a dudar. ¿Por qué? Porque van a decir, realmente ella conoce de Cristo y mira, anda maldiciendo en el trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosas con eso también. El mundo va a llegar a los pies de Cristo por nuestra conducta, por cómo nosotras somos, por cómo nosotras damos testimonio de ese Dios a quien nosotras servimos, y aún con otras hermanas, para que ellas también puedan crecer, ¿verdad?, en la gracia y conocimiento del Señor. Número 5, porque cuando camino con Dios ando en el Espíritu y no en la carne. Cuando leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo se está alimentando y yo crezco espiritualmente. Es como cuando uno come, ¿verdad? Que está chiquito. Cómete las verduras, cómete esto, come fruta para que puedas crecer sano. Es lo mismo que pasa con nosotras. Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, cuando yo oro y cuando yo camino con Él, mi Espíritu Santo se está alimentando. ¿Y qué va a pasar? Voy a crecer espiritualmente. Voy a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Es lo mismo. Como funciona el cuerpo, así también funciona con el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que alimentarlo, no lo apaguemos. Cuando nosotras andamos en la carne, cuando nosotras no queremos nada con Dios, el Espíritu Santo se entristece y se apaga, a tal punto que ya deja hasta de redarguirnos, no nos sentimos ni mal muchas veces cuando andamos pecando. ¿Por qué? Porque lo hemos adormecido tanto, está anestesiado prácticamente, que él ya no, ni nos duele. Si yo soy cristiana y ando en pantalón, si ando escuchando música mala, si ando haciendo cosas que no debería, ya ni me importa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está muy entristecido y ya no me redarguye. Entonces tenemos que alimentarlo para que Él pueda estar fuerte espiritualmente, así, un Espíritu Santo fuerte, despierto, ¿verdad? Que esté haciendo la obra en nosotras. Entonces, te preguntarás, ¿qué requiere Dios de mí para poder yo crecer en la gracia y conocimiento de Él? Número 1, ceder mis deseos. ¿Qué requiere Dios de mí? Que yo ceda mis deseos y mi voluntad y me someta a Él. Eso es principal, fundamental, necesario. Es que yo ceda mis deseos y mi voluntad a Él, para que Él pueda hacer la voluntad agradable y perfecta que Él tiene para mí y para mi vida, ¿verdad? Y a su palabra. Me tengo que someter a la palabra del Señor. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay gente que cree que hay un Dios en los cielos, pero no quieren creer en la Biblia. Por ejemplo, cuando habla del diezmo, cuando habla acerca de la vestimenta, no queremos hacer caso. Eso es algo que queremos desechar. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Porque a mí me gusta guardarme mi dinerito, porque a mí me gusta usar mi pantalón, porque a mí me gusta andar murmurando aquí, me gusta andar murmurando allá, porque me gusta poner mal a las hermanas con otra. Eso no es correcto. Entonces, ¿qué hace eso? No permite que Dios haga su obra en mí. Entonces, la idea principal y fundamental es creer en Dios y creerle a Dios. Si yo sé que Dios aborrece la discordia entre hermanos, yo tengo que evitar que haya eso, ¿verdad?, en mi vida, en mi iglesia, y no ser un conductor de que las hermanas se anden peleando, sino que estén unidas, ¿verdad? Número 3, conocer la Biblia para conocer en quién yo he creído, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo conozco la Biblia, yo puedo conocer a ese Dios que murió por mí, qué es lo que Él dice y qué es lo que Él quiere para mí y para mi vida. Yo no necesito un sueño que me revele algo. Yo no necesito esperar que Dios me dé una señal, porque aquí todo está. Aquí, toda la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, que es buena, está aquí. Entonces el Señor ya todo lo dejó plasmado. Está aquí, está en la Biblia. Y eso es lo que Él quiere para mí, lo que dice su santa palabra. Número 4. Le tengo que entregar mi corazón. Esto es fundamental. Del corazón viene todo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo. Si yo estoy en control de mi corazón va a ser perverso. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor lo conoce. Entonces, clave es que yo le dé mi corazón al Señor para que Él lo pueda transformar. Es fundamental. El Señor tiene que tener mi corazón. Mi corazón tiene que estar volteado a las cosas de Dios.
tienen que dolerte las cosas del Señor, tienes que amarlas, tienes que abrazarlas. ¿Para qué? Para que Él pueda transformar tu vida. De lo contrario, no va a suceder, porque si yo tengo mi corazón, yo voy a cumplir mis propios deseos. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros cedamos nuestros deseos a Él, nuestra voluntad, para que Él cumpla la voluntad de Él en cada una de nosotras. Dios tiene una voluntad para ti. Y es perfecta y es agradable y Él la quiere cumplir. Si hay alguna jovencita que me está viendo, Dios tiene una voluntad para ti que es agradable y es perfecta. No te desesperes, no te adelantes. Siempre que nos adelantamos a los planes de Dios, terminamos mal. Terminamos mal. Es en su tiempo. El tiempo de Él es perfecto, no el nuestro. La mejor manera en que Dios puede trabajar en nuestras vidas es que dejemos que Él tome el control de ella. Cuando yo decido someterme a su palabra y a lo que Él dice, yo le estoy dando el control a Él. Cuando usted tiene el control de su televisión, ¿qué hace usted? Usted pone el canal que quiere, le sube volumen, le baja, lo apaga, lo prende. ¿Por qué? Porque usted tiene el control y usted está haciendo con esa televisión lo que usted quiere. Si usted tiene el control de su vida, hermana, usted no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones están arraigadas a lo que es la carne, el pecado. Pero cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas y nosotros llenamos nuestra mente y nuestra vida con la palabra de Dios, Él es el que va a tener el control de nuestras vidas. Y sabemos que Dios es Dios perfecto, es un Dios amoroso y que no quiere el mal para ninguna de sus hijas. Nuestra vida va a ser más agradable, va a ser más dulce. No estoy diciendo que va a ser perfecta. Cuando la Biblia habla de perfección, vamos a llegar a ser perfectas, pero no perfectas como nosotros pensamos, sin pecado, no. A ser maduras espiritualmente. Cuando la Biblia habla de perfección, es que podemos llegar a ser maduras, maduras en su palabra, no como niños, porque se supone que cuando llegamos al conocimiento de Dios, éramos niños en Cristo, ¿verdad? Espiritualmente. Pero a medida que lo vamos creciendo y nos vamos alimentando, ¿qué vamos haciendo? Vamos dejando de ser niños espirituales y somos adultos en la vida cristiana, hablando de forma espiritual. Entonces, si yo soy madura espiritualmente, yo voy a dejar que Dios tome el control de mi vida, porque yo sé que va a estar bien. No va a ser una vida fuera de pruebas, dificultades, enfermedades, pero yo sé que va a haber un Dios detrás de todas esas cosas que me están pasando que me sostiene y que me va a dar de su gracia para yo poder superar todas esas vicisitudes de la vida, ¿verdad? Un ejemplo de todas las cosas que le he dicho: el matrimonio, enfermedades. Muchas veces creemos en Dios, ¿verdad? Pero no le creemos a Él, porque no estamos caminando con Él. Llega una enfermedad y andamos desesperados, andamos llorando, nos deprimimos. ¿Por qué? Porque no conseguimos muchas veces el versículo, porque no hay nada en nuestra cabeza. No hemos revertido esa mente del mundo a la mente de Cristo, ¿verdad? Que es llenarla con la palabra de Él. Entonces tenemos que tratar de memorizarla, de saberla, de saborearla, de masticarla, de procesarla y de aprenderla. ¿Por qué? Porque es necesaria. Ninguna de nosotras va a estar exenta de pruebas, de dificultades en la vida, pero con Dios las cargas son más fáciles, son más ligeras. Una hermana me preguntó, ¿verdad? Una hermana me pidió también esta enseñanza, hermana, creo que se llama Abby. Saludos, hermana, y gracias por su comentario y gracias por la sugerencia. La enseñanza fue de mucha bendición, porque también aprendí mucho. Entonces me preguntó cómo la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas. Y es muy fácil, hermana. Y yo sé que tú diremos, ay, fácil. Sí, se toma mucho trabajo llegar a ese punto, pero sí se puede. Y a eso las quiero animar. Y es cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos a ese Dios que murió por nosotras. Así es como la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas. Lo que yo hacía antes, ya no lo hago más. ¿Por qué? Porque nací de nuevo y todo cambió. Porque sé que este libro, que es inspirado por Dios, me está enseñando, me está transformando y está cambiando mi corazón y mi mente. ¿Para qué? Para agradarle a Él. Cuando yo lo conozco a Él, Él transforma mi vida. La gracia de Dios hace que yo crezca espiritualmente. Cuando yo voy a la palabra del Señor, yo me alimento de lo que Él dice y yo puedo crecer espiritualmente. ¿Cómo yo puedo ser transformada a lo que Dios quiere que yo sea? Como ya lo dije, cediendo mis deseos, mis gustos y apegándome a lo que el Señor quiere para mí. Cuando lo conozco,
¿verdad? Ah, Él va a transformar mi vida. Y no porque yo me lo merezca. No, 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 no. Sino porque Él es un Dios lleno de gracia. Y misericordia y amor y bondad infinita. Todo lo que usted se pueda imaginar en características preciosas, hermosas y llenas de amor, las posee nuestro buen Dios. Dicen por ahí que uno muchas veces va a querer imitar a con quien se la pase. Y eso es verdad, porque uno a veces si anda hablando con una persona, a uno se le va a pegar o un gesto o una palabra que esa persona diga mucho. Entonces, te quiero invitar a que te la pases con Dios, que camines con Él, que leas la Biblia, que pases tiempo en oración. ¿Y sabes a quién te vas a terminar pareciendo? A Cristo. Te invito a que le des tiempo a Él. ¿Y sabes a quién vas a ser? ¿Como quién vas a ser transformada? Como a la imagen de Cristo. No perfecta, porque no vamos a ser perfectas, pero sí vamos a poder ser unas mujeres llenas de gracia, del conocimiento de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque andamos caminando con Él, porque queremos parecernos a Él. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es discipular. Yo discipulo a mis hermanas en la iglesia. Más que todas las nuevas, me encanta. Yo fui una persona que fui discipulada cuando llegué a la iglesia allá en Venezuela. Mi pastor comenzó a discipularme y después me terminó de discipular una hermana en Cristo. Fue mucha bendición ese material para mí. Crecí mucho por la gracia de Dios. Pude conocerlo más a Él. Y no fue que eso me llevó a un nivel espiritual que wow, no. Pero esos fueron pasitos que me fueron ayudando a mí a crecer. Aún no soy la mujer que debería ser porque sigo creciendo. Cada día es un aprendizaje nuevo. Pero siento que ese haber sido discipulada me ayudó muchísimo a estar a donde estoy ahorita. Es muy importante que las mujeres en la iglesia sean discipuladas. ¿Por qué? Porque son alimentadas espiritualmente. Porque pueden conocer a ese Dios que murió por ellas. Van a conocer la voluntad y los deseos de ese Dios que tiene para con ellas, para con su vida. Esa voluntad agradable y perfecta, porque Dios no se equivoca. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, ¿cómo crezco en la gracia? Conociendo a ese Dios que murió por mí. ¿Qué necesito para crecer en la gracia? Ceder mis deseos y mi voluntad a la voluntad de ese Dios perfecto, precioso y sin mancha. No es fácil, pero sí se puede, hermana. Y cuando eso pasa, Dios comienza a transformar nuestras vidas. Y es una vida tan bonita, tan dulce, no perfecta, no sin enfermedades, sin pruebas, sin valles de sombra de muerte. No, 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 no. Pero de verdad que aún esos caminos que uno pasa, aún son dulces. Porque nos sostiene. Ese Dios nos sostiene. Una de las cosas que, bueno, creo que no lo he comentado aquí, fue que cuando lo voy a buscar para antes de contárselos. Cuando me fueron a hacer mi cirugía, yo tuve una cirugía hace aproximadamente 3 semanas. Yo nunca había sido operada de nada, a mí nunca me habían anestesiado completamente, yo tenía mucho temor. Fueron tiempos muy difíciles. Les puedo decir que era un valle de sombra de muerte para mí. Terrible, tenía miedo de no despertar más nunca de la anestesia. Soy muy miedosa, así que el doctor me da mucho miedo. Pero cuando me tocó llegar al lugar donde me iban a hacer la cirugía, ya yo estaba un poco anestesiada y allí me iban a terminar de dormir. Sentía una paz que no les puedo explicar esa paz, pero sabía que era Dios el que me estaba dando esa paz que yo necesitaba en ese momento. No podía estar mi esposo, no tenía ese apoyo. Obviamente nada más estaban los doctores. Y cuando me pusieron la mascarilla, se supone que ese oxígeno te va a dormir. Y hay gente que cuenta que cuando ya te lo traen así, ya estás dormido. Conmigo no fue así. Ahí me lo pusieron y la muchacha me decía, respira, yo. Y lo quita y yo seguía despierta. Y lo vuelve a poner y me dice, respira, yo. Y lo quita y le dice al doctor, no se duerme. Entonces recuerdo que antes de que ella me lo volviera a poner, se me vino a mi mente un versículo que es Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Y allí, cuando ya me volvió, me quedé dormida. Pero ¿sabes qué fue lo más bonito? Que me quedé dormida con ese versículo en mente. Entonces, camina con Dios, hermana. Cédele tus deseos a Él. Porque cuando nosotras cedemos nuestros deseos y nuestra voluntad a Él hace maravillas. Y la gente va a poder ver esa transformación en tu vida, pero una transformación genuina. Porque Dios conoce los corazones y Él conoce nuestra vida. Aún en nuestra casa, en el trabajo, en donde sea, Dios siempre está. Porque Él dice que los ojos de Jehová están en todos lados. Entonces tengamos temor de Él. Yo te invito, hermana, te animo mucho que conozcas a Dios, que leas su palabra, que la escudriñes. Y si no hay algo que tú no entiendas, busca consejo, ve con tu pastor, busca una hermana piadosa que te explique. Siempre estamos aprendiendo y siempre va a haber alguien que nos va a querer enseñar. Entonces, es una bendición tener la Biblia con nosotras. De verdad que gracias a Dios por este país y por la libertad de religión. Muchas gracias, hermana, por prestarme atención, por escuchar la enseñanza. Y a las que no estén suscritas, les invito a que se suscriban y que me apoyen porque son de mucho ánimo para mí. Nos vemos hasta la próxima. Sigan orando por mí, por su servidora. Les amo mucho en el amor del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.